Hey, tú. No, mejor tú. ¿Sabías que el verdadero poder ya no está en saber googlear? Está en saber prontear. Mientras el 99% de las personas siguen escribiendo, hey, ChatGPT, escríbeme un email, ¿cómo hago un plan de marketing? ¿O cuál es la mejor receta de un pollo a la plancha? Tú puedes dominar el lenguaje del poder. Por eso estás aquí, ¿no? Porque quieres saber lo que solo el 1% de las personas que conozco hacen al interactuar con modelos de lenguaje, como ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. Acompáñame, ven. Pasa a mi canal, seguro la vamos a pasar genial y aprenderemos mucho en el camino. Te voy a decir algo importante. Repítelo 3 veces para que tu mente no lo olvide. Detrás de cada comando o cada instrucción que le des a los modelos de lenguaje, siempre, sin objeciones, siempre y sin excepciones, debe estar una mente que piensa estratégicamente y procedimentalmente. Aprende de eso ya y marcarás una diferencia importante con el resto de los mortales. Lograrás resultados impactantes y eficientes. La mayoría de las personas que interactúan con ChatGPT hablan de manera cercana como si de un amigo se tratara. Muchas de estas interacciones las hacen como si estuvieran usando Google. Vamos, hay que entender que es normal. En los últimos años hemos incorporado a Google prácticamente a diario en nuestros hábitos de consulta. Sobre infinidad de temas. Vamos a Google, pero tecleamos siempre. Vamos, ¿cómo subir fotos a Instagram? Le preguntamos a Google. Dame ideas rápidas sobre cuáles son los vuelos baratos para. ¿Cómo vendo más en mi empresa de colchones? Qué sé yo, infinidad de búsquedas. En los últimos 20 años que he trabajado posicionamiento web en la agencia, pues he visto que cada día se hacen más búsquedas a través de Google. Sin embargo, estos patrones están cambiando y ahora, pero lo estamos llevando completamente hacia la IA. ¿Qué quiere decir esto? Que nos comportamos exactamente igual, pero cuando los resultados de la IA son los que son, ¡pum!, pues nos molestamos. La IA no sirve. Y eso se debe a la premisa que el prompting no es preguntar lo primero que se te viene a la mente, como si estuvieras en Google, es pensar estratégicamente y procedimentalmente. Así como el copywriting, por ejemplo, no es solo texto, es el arte de persuadir a través de mensajes escritos. El código informático no es solamente un código, es una arquitectura que te va a permitir moldear conceptos que luego van a ayudar al humano. Y el diseño tal vez no es solo estética, es un lenguaje visual que guía las decisiones sin decir muchas veces ni una palabra, solo con elementos gráficos. El prompting no es solo escribir, es entender claramente el resultado que deseas obtener, diseñándolo con interacciones estratégicas con la IA. Hoy en día, si no hablas con precisión a la inteligencia artificial te gestionará a ti, sin que muchas veces ni siquiera te des cuenta. Bueno, ¿sabías que este último año me pregunté con mucha frecuencia al interactuar a diario con la inteligencia artificial? ¿Perderemos inteligencia? Como que sí, la inteligencia artificial nos va a embrutecer. O cada día la inteligencia artificial va a estar más involucrada en cada una de las cosas que hacemos, así que nos vamos a volver más brutos. Para los que somos padres de adolescentes y niños, estas preguntas, pues, cada día se incrementan más, sobre todo para los que están muy preocupados por la educación de sus hijos. Pero debemos entender que el posible problema va mucho más allá de la tecnología. Como padres debemos reflexionar mucho y debemos pensar, ¿será que depender de la inteligencia artificial para resolver, crear, tomar decisiones, nuestros hijos dejarán de esforzarse, de imaginar o de aprender por sí mismos? Yo creo que muchos lo han pensado y también muchos aseguran que sí van a dejar de pensar. Pero ahora preguntémonos, si una calculadora hace todas mis cuentas, yo ya no sé sumar. La clave está en entender que la IA puede ser una aliada,
para potenciar el ingenio de nuestros hijos, no para apagarlo. La inteligencia se fortalece cuando usan la tecnología como una herramienta y no como una muleta. Así que debemos guiarlo. Lo que compartiré contigo te ayudará a ti y a tus hijos, los tengas ahora o en el futuro. El verdadero reto para quienes crecen con IA no es perder la inteligencia, sino aprender a pensar con más creatividad, con más criterio y con mucha más curiosidad. Es imperativo para nosotros los padres ayudar a nuestros hijos a entender la IA. No se debe usar para obtener la respuesta de una asignación o un examen, por favor. Eso es lo primero que deben saber. El primer paso para el éxito es estudiar sobre el tema. Es diferente usar la herramienta para ampliar conocimiento y contrastar ideas que para copiar y pegar. ¿Ok? Eso está claro. El problema no es la herramienta, es el uso que le damos. Un martillo al final puede servir para construir miles de casas o para destruirlas. Para nosotros, los adultos, aplica igual. Preguntas básicas te darán respuestas básicas. Una cosa aprendí. La IA no destruye tu cerebro. ¿Sabes lo que pasa? Lo expone. Sí, lo expone. Te muestra tu proceso de razonamiento y te obliga a estructurarlo, preguntando con intención afilada y obligándote a comprobar todo, convirtiéndote en un experto en el tema que desarrolla. La diferencia no está en la herramienta, sino en la claridad del pensador que lo usa al ponerla en acción. Si la humanidad deja de pensar, perdemos toda nuestra esencia, perdemos lo único que nos ha hecho evolucionar, lo único que nos ha hecho evolucionar como especie, lo que nos trajo hasta aquí, ¿o no? Así que, el prompting no te adormece, te despierta. Y la inteligencia artificial no es tu enemiga, es tu aliada. Así que no olvides, el cambio empieza cuando comprendas y aplique que el prompting es igual a la arquitectura de tu pensamiento. No es una escritura automática ni una estructura automática. Ahora que tenemos claro que el prompting es una disciplina de pensamiento, te comparto estos principios claves para hacer que tus interacciones cada día mejoren y lo escales hasta el infinito y más allá. Siempre debes, según la necesidad de la tarea. 1. Pensar antes de promptear. 2. Usar cadenas de pensamiento, prompt chaining, cuando el resultado que esperas lo requiera, obviamente, ya te lo explicaré. Y 3. El metaprompting es vital. Básicamente, conviertes la IA en tu socia cognitiva. A ver. 1. Pensar antes de promptear. Debes siempre preguntarte primero, ¿qué resultado exacto quiero? Eso es lo primero. Empieza pensando cuál va a ser el resultado que buscas y te vendrán preguntas cada vez más eficientes. No copies prompts genéricos de esos que te comparten por ahí. Diseña desde cero tu resultado ideal. Descompone el problema, divide por causas, procesos, áreas, tiempos o personas y usa preguntas como, no sé, ¿dónde se rompe? ¿Quién está involucrado? ¿Cuándo ocurre? A ver, por ejemplo, imagina que tu empresa necesita contratar a un contador y quiere realizar la descripción del trabajo para poder ofrecer la posición que tiene la empresa. Y en la empresa están integrando la IA. Dale una indicación como, hazme una descripción de cargo para un anuncio de búsqueda de candidatos para un contador en mi empresa de venta de cauchos. No creo que sea muy eficiente. El resultado va a ser bastante pobre. ¿Por qué? Porque no le has dado contexto, porque no pensaste los consejos que te di antes, no pensaste exactamente lo que querías para hacer una mejor instrucción para la IA. Ahora, las cosas cambiarían si pongo, escribe una descripción de una posición para el cargo de contador senior que unirá a una empresa de modelos de ritmo rápido que venden cauchos y ayudará a sus clientes a mantenerse seguro en el camino, donde la IA está siendo incorporada en las operaciones y el cargo está vacante. El rol necesita experiencia en el análisis de resultados sobre seguimiento financiero, supervisión y automatización, previsión y flujos de caja, inversiones y experiencia en relaciones con proveedores externos. Por favor, escríbeme en un tono humano que atraiga a profesionales productivos y orientados al detalle, que quieran crecer con un equipo ágil e inteligente. Incluye 3 diferenciadores únicos que reflejen nuestra cultura, que se
resumen en tal cultura y tal cultura. ¿Cuál será el resultado? Pues bueno, obtendremos una respuesta que buscará alentar al candidato ideal, filtrará propuestas irrelevantes y ahorrará horas en revisión si se presentan profesionales no calificados para la posición, porque los va a filtrar. ¿Por qué funciona? Porque el prompt se ha tomado en serio todos los elementos que hablamos antes. Antes de realizar un prompt como ese, nos preguntamos qué resultado entregará, qué flujos de trabajo participan, qué tono trae al perfil ideal, qué es lo que queremos del puesto. Entonces, al hacernos este tipo de preguntas, podemos construir un prompt alineado a la estrategia, la cultura y las necesidades reales de la empresa. Usamos la primera clave: pensar antes de promptear. Y como resultado, la IA generó un mensaje que atrae al candidato ideal, filtró al que no y nos sirvió de pivote para que el equipo de contratación hiciera su trabajo. ¿Correcto? Ahora vamos con la número 2. Cadena de pensamiento o el prompt chaining. En este caso, la inteligencia no solo es memoria, es una arquitectura mental. Eso es importante que lo practiquemos. Para los ingenieros, esto será bastante sencillo de comprender, porque siempre han tenido contacto con el pensamiento estructurado de los flujogramas, entre otros tipos de pensamientos secuenciales. Para otro tipo de profesionales y personas que no son profesionales, lo voy a explicar de forma sencilla. Si deseas obtener resultados superiores, debes comprender que a veces debes preguntar más de una vez, de forma estructurada y secuencial. Esto quiere decir, es simple, que debes preguntar para obtener un resultado, que te llevará a una respuesta que comenzará otra pregunta, y así, paso a paso, llegarás a la respuesta que deseas obtener. Si queremos, por ejemplo, enviar un email que conecte con nuestros prospectos ideales, debemos comenzar una cadena de pensamiento en donde a través de preguntas y respuestas obtengamos los mejores resultados. No es solamente preguntar y que nos diga algo, es hacer una secuencia. Aquí es cuando los conocimientos básicos en un sector potencian los tipos de pregunta y por ende el resultado de la interacción será mucho más calificada. Ejemplo, no sé, en marketing, vamos a poner. Tenemos una lista de leads que obtuvimos en la última campaña de marketing que hicimos con la empresa y queremos enviarle un email lo más personalizado posible y con la mayor información que tengamos, porque la que hemos conseguido en la campaña de marketing. Pues bueno, comenzamos la interacción con la IA con esta pregunta: ¿qué emociones pueden tener mis leads cuando se comportan de cual o tal forma que la obtuvimos, ¿no? Pues nos va a dar una respuesta a la IA. Cuando nos dé esas emociones, ahora le preguntamos, ok, ahora ¿cómo podemos convertir esas emociones en confianza? Wow, ¿por qué? Porque la confianza es una parte importante para cerrar la venta. Seguimos interactuando con el resultado que nos da. Ahora escribe un correo empático para cada emoción de estas que me diste, para generar confianza y escríbeme uno con cada una. ¿Ves? Estamos interactuando. Ahora conviérteme ese correo en voz, porque posiblemente lo vamos a usar en un canal, en otro canal para hacer otra campaña. Y ahora otra pregunta, después de esta respuesta: ¿qué automatización le vendría bien a esto cuando el objetivo es llegar a esta base de datos que ya hemos construido? Al final es microgestión, es coacción, es trabajar junto con la IA. Así que ya sabes, usa cadenas de pensamiento cuando tu proyecto lo necesite. Tú tienes el poder. 3. Metaprompting. La IA como tu socia cognitiva. Cuando estás resolviendo un problema y te preguntas, ¿estoy entendiendo esto bien? ¿O cuál es la mejor forma de abordar esto? ¿Será que esto me está funcionando o aquello no? Pues esto es metacognición en acción. Deja de resolver problema a problema, construye procesos que funcionen junto a la IA. Por ejemplo, ChatGPT, ¿qué información necesito para diseñar un link magnet? Y ChatGPT responde: ya con toda esta explicación, perfecto. Ahora, ¿cómo estructuras el prompt ideal para que Gemini me construya el lead magnet? Con todo lo que hemos interactuado en la última conversación. Y por favor, también voy a necesitar que me entregue ideas gráficas. En resumen, diseñan un prompt porque la IA no es una caja de eco, es una caja de metacognición.
Espero hayas entendido esta parte, que es construyen juntos procesos para interactuar inclusive con otros modelos de lenguaje. Ahora que tenemos súper claro que el prompting no es escribir, es pensar, es formar parte de un lenguaje que convierte la intención en acción, el caos en sistemas y el ruido en resultado. No te olvides que tu cerebro sigue siendo irreemplazable y lo será por mucho tiempo, por mucho tiempo. En resumen, si quieres adaptarte rápidamente al nuevo presente con la inteligencia artificial, pregúntate: ¿cuál es el resultado? ¿Cómo lo descompongo? ¿Cómo itero? ¿Cómo escalo mi pensamiento junto a la IA? Recuerda, siempre debes empezar por tu por qué y para qué. Haz que cada prompt nazca de una intención completamente clara. Practica esto y no solo vas a usar la IA, la vas a dominar, porque la palanca no es la herramienta. Eres tú pensando con intención. Ahora, coge ChatGPT o el que a ti te guste. Escribe tu próximo prompt con un pensamiento estructurado y crítico. Ve, sorpréndete con lo que vas a lograr. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que esto no espera! Nos vemos en el siguiente video. Bye, 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 bye.